tarirunkichñachu. Muy bien. Leikukusunchis, chakimanta chorukuspanchis, teitanchis pasiminta, hawaikusunchis. Amén. Chakimanta chorukusunchis. Minaspa leikukusunchis. Aginata teitanchis pasiminniskan. Yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Vamos a orar. Amado Señor, gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias, papá, por permitirnos estar en tu casa, Señor, para poder alimentarnos, Señor. Papá, agradecidos estamos aquí. Cada uno, Señor, preparamos nuestro corazón para que tu palabra nos hable, papá. Porque tu palabra, Señor, es importante para nosotros. Porque solamente tu palabra, Señor, nos ayuda, Padre Santo, a ver, Señor, nuestra vida espiritual, nuestra condición, Señor, y así poder acercarnos a ti, papá. Gracias, Señor, oramos en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Muy bien, vamos a ver el contexto de por qué Pablo está escribiendo esta carta. Hawaikusunchis contexto nescata. Ya ya esquina, Pablo, apóstol Pablo, Riki, pega misionero cara, ¿no es cierto? Misionero camachisca, que gentil niscacunaman pacharik, pay camachisca carga. Aquí na camachico y nimpin pega, que hay Corinto llactaman chayaykuspa, acaipi Diospa siminta uyarimuspa, sayarichimurkan hoj iglesiata, ¿ya? Chay iglesia sumakta sayarikurkan, oikuna panaikuna, sayarikos pantajmi Pablo, javarikurs panirkan, bueno pues, ascaña kankichis, hinaspa Pablo ka, wahyascata casca, llapan llactaman chayka, sumakta sayarichispa, sumakta Dios manta yachayarichispa, riki payka saqi encargaykurka líder kunaman, encargaykur panta hoj llacta kunaman, rirka. Hinaspanmi, waykanchis Pablo puricus campi, Riki chay llaman payman noticiakuna chayarimo. Imatak noticiakuna chayarimurqa haqay Corinto iglesia manta. Kay Corinto iglesia pin hermanoykuna ciertamente paykuna manapuni riki espiritualmente kusatapunichu uyasharqanku. Mana. Aswampas kay pacha yuyayman hapipaykurqanku porque yasqakichis kina haqay tiempopiqa chikaq altupi hap'isqapunia karan kay pachapi yuyay riki nisuman la filosofía griega rik filosofía griega chikaqpuni haqay tiempopi karqan hinaspanmi chay Corinto Dios serve runakuna aswampas Dios ta servisharqanku kay pacha yuyaypi ajinata nisunchis ya kay pacha yuyaynintinmi Jesús ta servisharqanku. Ankina yuyayninkupia manapone a veces uyasharqankuchu. Chayrayku paykuna primerta Pablo nin manan paykuna aceptarqankuchu de que realmente espiritualmente wawallarqarqankuta. Mana aceptarqankuchu. Aswampas paykuna nirqanku maypitaq ñuqayku wawallarqaykuman. Además, yachasqakichiskina Corinto iglesiapi karqan asqa dones espirituales, ¿no es cierto? Pasaq riki. Pero hermano Ikuna, manaya, don espiritual kanman, pero hermano, manan no implica que ellos ya no estén maduros espiritualmente. Tener dones espirituales no implica que sean maduros espiritualmente. Entonces, como ellos no quieren aceptar que todavía son niños espiritualmente, entonces Pablo va a ser forzado a identificar algunos problemas puntuales en ellos. ¿Amén? Algunos problemas puntuales. ¿Para qué? Para que ellos se den cuenta. ¿No es cierto? Ya chasqakichiskina, wakinkuna, wasikichispi, adolescente, wakichis, kanchu manacho. Kanme, ¿no es cierto? Mana paikuna cuenta tokunkucho, rik. Mana riki, mana alguien raskankuta cuenta tokunkucho, ¿no es cierto? Mana pone rik, man, alguien te lo hacen, no kaya niña, no es panikunko. Entonces, ajinaya, haka y Corinto suyupi,
Dios chasquiko runakuna kasharqanku mana paykuna cuentata qukurqankuchu wawallaraq espiritualmente kasqankota. Imareykutaq wawallaraq karqanku. Kay pacha yuyaypiya paykuna hapikuspanku Tayta Diosta servisharqanku. Chayrayku wayqinchis Pablo ninqariki rimarimunqa mas ñawpaqnin primarinqa la sabiduría de este mundo es en contra de la sabiduría de Dios. Explican cuál es la diferencia con la sabiduría de este mundo, con la sabiduría que viene de Dios, para que ellos entiendan. Entonces, mis queridos hermanos, Anquinapia o Pablo, Kelkarilkan, Chay 1 Corintios Nescata, ña tiempo ña pasarkan, hermano Icona. Huayquenches Pablo, Corinto Iglesiata, Sayarichimurkan Mantan, pasarkan, tiempo ña, ¿ya? Entonces, Chay tiempo pi ña paikuna espiritualmente wiñanankuña karka. Lo natural, hermanos, ñoqanchis Tayta Diosinchista chasquiykunchis, tiempo pasas kaman hinaka y matataq ñoqanchis ruanchis. Crecemos, ¿verdad? Hemos crecido espiritualmente. Pero, hermano Icuna, si nosotros no nos basamos en la palabra del Señor, no nos fijamos en la palabra del Señor para crecer espiritualmente, entonces no estamos creciendo espiritualmente. ¿Ya? Entonces ellos también creían que eran ya maduros espiritualmente. Incluso le decían a Pablo, Pablo, tu sermón es sencillo, le decían a Pablo. ¿Ya? Tu prédica es sencillo, Pablo, de ti, le decían. Entonces era difícil. Es como quien dice, había un grupo de hermanos que no querían aceptar que estaban inmaduros espiritualmente. No querían aceptar. Entonces Pablo es forzado a mencionar uno por uno sus debilidades. ¿Para qué? Para que ellos se den cuenta y reconozcan, hermanos. ¿Amén? Para que ellos se den cuenta y reconozcan. Fue necesario. Entonces le dice, versículo, ¿no? Capítulo 3 dice, yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, dice. Manarajme cancuna kunankama, Tayta Dios ninchis pasiminta, chekachta ponerachchu, entendikushankits. Por ejemplo, imapajme Dios ninchis iglesia anta wajayabarkanchis no canchista. ¿Para qué Dios nos ha llamado a nosotros? ¿Cuál es el propósito? Entonces, cuando nosotros todavía no lo entendemos, y Pablo dice, todavía ustedes no entienden para qué han sido llamados. Todavía ustedes no entienden la magnitud de su palabra. Todavía no entienden el amor tan grande que Dios tiene. Entonces les dice, todavía siguen siendo inmaduros, ni pueden todavía, versículo 3, pues aún son inmaduros. Y ahí empieza Pablo a citar y les dice, mientras haya entre ustedes, dice eso, ¿no? Mientras haya entre ustedes, ¿qué cosa, Pablo? ¿Qué cosa hay entre nosotros? Seguramente ellos se preguntarían. Y dice, celos y contiendas siguen siendo inmaduros. Y había celos en aquel tiempo en la iglesia de Corinto. Celos de aquella persona que cantaba bonito. Celos de aquella persona que, ¿no? Que tenía pues bastante de dinero. Celos de dones que había bastante en ese tiempo. Tenían celos entre ellos. Y a causa de eso había contiendas entre ellos. Peleas entre ellos. Y Pablo dice, eso es una acción de inmaduros. Son inmaduros. Entonces ellos no quieren aceptar. Y sigue diciendo, ¿no serán inmaduros? Les dice, ¿acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Le dice. Manacho kankunaka, causa shankichis cristianuña kashas pakichis, kay pacha yuyaykunallawan. Manacho kankunaka taytakichista servishankichis, kay pacha yuyaypi, mana taytanchispa simin manjinachu, nispa nisha. Y ciertamente, hermano Ikuna, haka iglesia seguir kanko Jesucristota, kay pacha yuyaypi. En otras palabras, nerkanko, kay pacha yuyayma más importante que kashan nispa. Pero chay iglesia pikunata kasqa ña Cristo chaskiko runakunay, hermano Ikuna. Mana rimamuyanchis, mana eñejkunamantacho. No. Estamos hablando de personas que ya tienen tiempo y basado en ese tiempo, ellos ya debían de crecer espiritualmente. Y Pablo se encuentra con una sorpresa de que ellos no han crecido.
no han crecido. Y ciertamente, hermano Icona, es importante, por ejemplo, crecer espiritualmente para nosotros. Hankuna suawakichis, tajuchuchella, tzakawakichis, chuasikichis, pesapachallanta. ¿Atuakichis, manacho? No. ¿Hatunchaña karoktingri? ¿Cuán importante es crecer espiritualmente? Amén. De la misma forma en la iglesia pasa lo mismo, hermanos. Hankunas, wawayara espiritualmente, hermanos, kuna kakunman, mana kusallacho, agnaya sakempari. Emaraiko, yo serunca, quizás secta con un toparamunca, enas panimunca, domingo ponche, pantallankin kankanispa. Wawayara takakushancheja, chekachtacho nispari que fawaya pega, wakirunca. Entonces, hermano Icuna, Chaitanishan, es importante que la iglesia crezca espiritualmente. ¿Ya? Importante ponen Dios palactan wiñananches espiritualmente. Y esa es nuestra tarea, nuestro deber. Amén. Entonces, queridos hermanos, ¿con qué propósito? Y mayuyewa miñocanches taitanches takatikushanches. Lichillata tumaco yuyewancho. Ichari. Astawan wiñananches yuyewancho katikushanches. Porque a veces que umanchis piñocanches manuicuna leche tumaco genial katikushanches baita. Ya panchis pues guajarca carcanchis, wiñananchis para espiritualmente. Entonces, queridos hermanos, hay algo interesante que Pablo va a decir, me encanta la palabra del Señor. Entonces, ya hemos visto, dice, él actúa, por ejemplo, que hay Corinto, napi iglesia pipaikuna, Ricky, Rona Caiman, Ginayara, actúa Sharkanko. ¿No es cierto? A veces no canchis pasan, yo te imanacho. 20 años viñaco hermanonches o anciano hermanonches, a veces comportamiento umpe, manajaginata recurrencia, emanenchista. Sorprendes que paconches, ¿no es cierto? Ajanata Rick, anciano. Rick, sorprendido, ¿no es cierto? Y Maraico, humanamente actuaron frente a una situación, ¿no es cierto? Fuerte, pues. Rick, Kirira Chincucho, anciano por otro, Kirinara Chikunku, actuación humanamente, mana espiritualmente dicho. Checaninco, ay, ¿cómo puede ser? Rick. Entonces, aquí en la Vía a veces no canjispas, espiritualmente, wiñaininchista, happy kunchis, no depende, hermanos, de cuántos años estás en la iglesia, no. Tú puedes estar 30 años y seguir siendo niño espiritualmente. Y al revés también, tú puedes estar 10 años y espiritualmente haber crecido bastante. ¿Sí? Entonces, mis queridos hermanos, ellos en la iglesia de Corinto no querían aceptar que eran niños espiritualmente. No querían aceptar. No somos niños espiritualmente nosotros, Pablo. ¿Ah? Manapuni, mananyokaiku, ni wawachu kaiku. Tenemos dones espirituales. Además, campa, Dios va a sencillo es para nosotros. Sencillo es. Ajinata en el cango paikuna. Pero mana cuenta tukur cancucho. Pero yo hermano ikuna canguna hasta nikichis. Y mayu iwanta taitanches ñocanchista, ricurichuanches juchanchista. ¿Cuál es el propósito de Dios? Demostrarnos a través de su palabra que somos todavía niños espirituales. Y mayu iwanta cancuna suawakichista wasipi. Ricurichinquichis error nenta. Mana monacuspacho y chari monacuspacho. Dios quiere que crezcamos, hermano. Dios quiere que su iglesia crezca. Dios quiere que su iglesia experimente cosas grandes que tiene Dios para nosotros. Pero cuando somos niños todavía no podemos experimentar. Entonces el propósito del Señor de mostrarnos que todavía somos niños espirituales es ayudarnos a crecer espiritualmente. No es para exponernos, no es para decirnos, mira, tú eres así, así, no. El propósito de la palabra del Señor, hacernos ver que todavía somos niños o adolescentes, es para ayudarnos a crecer, hacernos ver que todavía hay cosas que hay que trabajar en nuestra vida y tenemos que crecer. Nunca lo tomen, a veces, acá hay Corinto, Elisabeth, mana, ajnapax, tomar canco, baikuna. A suampas, enemigo, página, japera por canco, Pablo. ¿Cómo es tú, Hanko? Tú, Pablo, nos has fundado tú y ahora nos estás, ¿no? Como que
tomando como algo, no sé, ¿cómo podemos decirle? Como que somos sencillos. ¿Cómo es eso, no? Nos estás tomando como que somos personas, ¿no? Inmaduros. ¿Cómo es posible, Pablo? Y Pablo, con todo el amor, quería hacer notar que ellos tenían que crecer. Entonces vamos a ir a la palabra del Señor, el mismo 1 Corintios capítulo 4, versículo 14, y vamos a encontrar cuál es el propósito de la palabra de Dios de hacernos notar que tenemos todavía errores. ¿Con qué propósito Dios nos hace ver ese pecado en nosotros? A ver, vayamos ahí mismo, capítulo 4, versículo 14, y dice así la palabra, 4:14, no les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. Dice la palabra. ¿Me entienden? Manan ñoqa chayta qillqarimushakichis qankunata inqaypi rikuchinaypaqchu nispanisha. Aswanpas qankunata munakuspa ñoqa qillqarimusqakichis. Eso hacemos los padres, hermanos, con nuestros hijos, ¿sí o no? Wawanchista corriginchis imarayku munakuspanchis. Rik, manan ñoqanchis hayqa wawanchispi huchata taruspanchis ninchuschu riki qhawari vecinokuna wawaymi ajinata purikushan. Mana, no tenemos eso en nuestro corazón. Ni tampoco la palabra del Señor. La palabra del Señor dice, les digo esto porque los amo. No para poder avergonzarlos, sino para poder hacerles notar que todavía hay cosas en vuestras vidas que tienen que trabajar, y así, solamente así, van a crecer, van a madurar, van a comprobar cuál es la voluntad buena y agradable que Dios tiene para cada uno de ustedes. Dice la palabra. Entonces, mis hermanos, nunca lo tomen cuando alguien te exhorta como que te está haciendo porque te tiene envidia, porque es tu enemigo. No. La iglesia de Corinto lo tomó como enemigo a Pablo. Porque Pablo, ¿qué les había dicho, hermanos? Niños inmaduros. Yajinata nechtin, iglesia Corinto primera, taja Perú Corjanco, Pablo ta, enemiguta, hina Perú Corjanco. A veces, hermanos, ajinata ja Perú conchis. ¿No es cierto? Pipas, atención, tawajarwanchis, notaría chiwanchis, Ricky, ima error ninchis tapas. Ima ninchis, ese hermanito, ¿por qué será? Algo debe estar pasando, no me quiere ese hermano. Ajinata ja Perú conchis. ¿Qué pasa, Kaman? Kaman ya qué pasa, hermano? Ciertamente pasa llantaj, ¿no es cierto? Mana chay munaku yeywan a veces corrigina kunchis, aswan pues juzgana kunchis. Entonces, mis queridos hermanos, primero, maneño kanchis patarianchis juzgana kunanchis o panay. No nos toca a nosotros. Amén. Dios nos ha llamado a nosotros no para juzgar, Dios nos ha llamado a nosotros para orar, para amarnos, para cuidarnos. Para eso Dios nos ha llamado, para ser sal y luz. Para eso Dios nos ha llamado. ¿En qué momento nosotros hemos agregado? Juzgar también. Y nos juzgamos. Cuando alguien cae en pecado, ¿qué hacemos nosotros? Pues escuchamos mejor mairo que mato no cancho antes. La panches palatin hapirunches al pon taparambulanches. Listo. Lo condenamos y no nos damos cuenta el pecado que está en nosotros. Por eso el tema del juicio no nos toca a nosotros, hermano. No nos toca a nosotros. Seguramente ustedes ya han visto errores en mí también. Sí, hay mucho que trabajar en mí, por supuesto que sí. Y en cada uno de nosotros hay mucho que trabajar. Entonces, había un momento donde Spurgeon era un predicador, pero que tiene sus libros y ganó muchas almas. Y había otro llamado Moody, que tiene un comentario bíblico. Y entonces entre ellos empezaron a mirarse, pues, ¿no? Moody le dijo a Spurgeon, oye, tú ya eres un predicador, has ganado muchas almas, pero ¿por qué sigues con tu pipa? Le dijo. Y Spurgeon seguía con su pipa, predicaba, ganaba muchas almas. Entonces Spurgeon le mira al Moody y le dice, tú también, le dice, ¿qué cosa? Yo no tengo pipa, le dice. Tu barriga, pecado de glotonería tienes tú también.
Entonces ambos tenían errores. El otro no había dejado su pipa y el otro tenía una barriga grande y eso era pecado de glotonería. Y le dice, tú también tienes tu barriga. Eso es un pecado. Entonces, mis queridos hermanos, nosotros no estamos llamados a juzgarnos entre nosotros. ¿Sí? Estamos llamados a orar, a ayudarnos, a ser sal y luz, a amarnos, hermano. El tema de juicio no nos toca a nosotros. Es que no estamos capacitados para juzgar. Yo puedo decirles algo y ustedes seguramente me dirán algo a mí también. Sí. Entonces, la tarea de la iglesia es orar, ayudar, amar y ser sal y luz. Eso es nuestro deber. Entonces, mis queridos hermanos, eso es el propósito de la palabra del Señor, de hacernos notar que tenemos pecado. No porque Él no nos quiere. No, y dice la palabra, no les digo eso para avergonzarlos, los digo eso porque los amo. Quiero que crezcan. Eso es la misma intención que decimos a nuestros hijos. Hijita, estudia. Estudia, mi vida. No quiero que seas igual que yo, pero ¿qué dicen ellos? Parece que no me quieres, ¿no? ¿No es cierto? Le quitas el celular, ¿qué te dicen? No me quieres. Tú no eres mi mamá. ¿Por qué me has quitado el celular? Cuando le hicimos, hija, no salgas, no te juntes con ellos, lo toman para su mal. Espiritualmente nosotros también a veces así actuamos. Así actuamos. Pero recuerde que la palabra del Señor, ¿cuál es la intención? De ayudarnos a ver que tenemos todavía errores, ayudarnos a corregirnos, y nos dice por amor. ¿Amén? Por amor. Nunca por hacernos quedar mal. Nunca por exponernos. No, es por amor. ¿Ya? Entonces, así dice la palabra y vamos a continuar. Mis queridos hermanos, hay que tener en cuenta, vamos versículo 15. 4, 14, 15, dice la palabra: de hecho, aunque tuvieran ustedes miles de tutores en Cristo, padres, si no tienen muchos, porque mediante el Evangelio yo fui el padre que los engendró, dice, porque Él es el que ha predicado en Cristo Jesús. Por tanto, les ruego que sigan mi ejemplo, dice. Les ruego que sigan mi ejemplo, dice Pablo. Yo les he predicado el Evangelio. Ustedes recibieron el Evangelio porque yo les he predicado, dice. Y Pablo predicaba ¿a quién? A Jesucristo. Pablo seguía a Jesucristo y Pablo les dice, ustedes también sigan a Jesucristo. Entonces, mis queridos hermanos, amaponi chuchuchakusuncho. Amén. Amaponi taitas Dios simin rimarimochtin chuchuchakusuncho. ¿Ya? Si chuchuchakushanki chayqa kanki killakitataqmi engañakushanki, porque taytanchispa siminqa himatataq munashan yanapawananchista, wiñachiwananchista. Pero ñuqanchis a veces chuchu kakunchis. ¿No es cierto? Entonces, waballaraq espiritualmente kakunchis chayqa paykuna mana aceptarqankuchu. Chayrayku Pablo nishan manan chaykunata nikichis ñuqa kankunata avergonzanaypaq chaswanpas kankunata munakuspa nikichis. Entonces, waballaraq kakunchis chaypas himatataq ruanchis Santiagopi nillantaq Santiago 1:22, wawakunallaraq kakunchis chayqa feliz mi porikunchis taytanchispa siminta uyarikuspallanchis. ¿Uyariwankichis? Waballaraq kakunchis chayqa feliz mi porikunchis taytanchispa siminta uyarikuspallanchis. Pero mana ruwayman churanchis. Por ejemplo, kunan hamurunkichis, ejemplo ya. Taytanchispa siminta uyarikunkichis y feliz cosisqa yoxikapunkichis. ¿Rik? Somaqllaña Dios pasimin kakusqa nispa yoxikapunkichis. Pero ¿dónde está que la palabra del Señor tiene poder, que cambia vidas? ¿Dónde está? Entonces, mis queridos hermanos, nosotros tenemos que salir de aquí reflexionando. Señor, ¿qué hay en mí que tengo que cambiar? Señor, ¿qué es lo que hay dentro de mi corazón? Ayúdame, Señor. Yo quiero cambiar. La palabra de Dios dice tiene poder para cambiar la vida de las personas. Pero amaya uyarejlachu kasunchis sino que ruaj
kasunchis. ¿Ya? Pero, wawakayninchispek, imallan gustawasqanchis noqanchisman, uyarikuylla. Dios pasimin uyarikuylla. Ruwakuyqa, ruwayman churayqa, manaraq. Munashanchisraqchu. Rique, agina. Entonces, Romanos 7:19, porque lo hago el bien que quiero, ¿por qué no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago? Rique, waqanchis Pablo, niwashanchis ari, paymi tariqan huk ley nisqata cuerponchispi, inaspanmi paynin, hay una ley dentro de mí nispa. Aycha cuerpuypin kashan, Ricky, aycha cuerpuymi en contra de mi espíritu, nishan, Ricky. Aycha cuerponchismi siempre jatarimon en contra de nuestra vida espiritual. Aginata nishan. Hermano ikuna, manata yokanchis espiritualmente wiñasunchis chuchayqa, aycha cuerpunchis más hatun kanka, pukuykunka sumaklataña, inaspa, hermano ikuna, mana espiritualmente deja wasuncho pokukta, mana deja wasuncho wiñakukta espiritualmente. Chayrayku qipanay, sapanko ninchis, intencionalmente wiñananchis espiritualmente. Imaynatan wiñakun espiritualmente. Imaynata wiñanchis espiritualmente. Taytanchis pasimenta qhawkurpanchis, chaymantari mañakuspanchis. Chay simikunata ñuqanchis kawsayvidanchisman aplicaspanchis, ¿ya? Amapuni qonqasuncho. Entonces, mis queridos hermanos, chaymi textokunata niamuspay tukurusunchis, hermano ikuna, manaponeraq ñuqanchis a veces cuentata qukunchischu, nisunmanpascha, hay raíces en nuestro corazón. A veces ñuqanchis ruwayninchis qhawarikunchis naspaninchis, imarayku punitaq mana ñuqari riqtutachu purishani. Señor Tanini, Señor, ahora sí te voy a seguir, pasa lo mismo. Sigo con los mismos problemas. Entonces, hermano ikuna, qhawaykukusunchis, dentro de nuestro corazón hay problemas, hay raíces ahí. Entonces, Dios pasimen qhawarichuanchis, iskay raíz nisqata, qhawaykusunchis Hebreos nisqata 12:15. Hebreos 12:15, wakin nikichistaq mascarichis 1 Timoteo 6:10. Hebreos, Santiago, Juñaupacham, Piriki. Hebreos 12:15, y manikushami Hebreos 12:15. Aginata yosinchis pasiminirka 12:15. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Está diciendo, asegúrense que no haya amargura en vuestro corazón. Sichos amargura campa son coquípica chancheja, manan atisuncho espiritualmente wiñaita. Es como una barrera que no nos deja crecer espiritualmente. Eso es una raíz. Entonces, Jawaykukusuncho son conchista. Kashancho amargura son conchispe. Y charimanacho. Pillapas hatun daño tarvaras un guicho. Chagraray cucho, a veces familia ujupipas macanakamunchis. ¿No es cierto? Y manegusu picho, pipas engañar wanchis, reñiga y kashan son conchispe. Ajena son contin purikushanki taitanchis pa jepanta checa, manan hatisuncho espiritualmente wiñaita. Amén. Mana hatisuncho. Yarisunchis ya. Son conchis limpiucho kashan chay amargura niscape. Son maktachu iglesiapi hawainaykunchis yapallanchis. Icha mana punichu wakichinakushanchis. Imaynata kashanchis taytanchis pa wasimpi ñuqanchis. Son maktachu llapawanpas lluqsirukusunman feliz. Icha nisukmanchu aka hermanowan amaraj imarayku problema he tenido. Paywan amaraj imarayku no sabes lo que me ha hecho. Paywan pues amaraj imarayku no, ese hermanito, uy, se comporta, pero no sabes cómo. Entonces, hay amargura en tu corazón. Esa es la raíz, mis queridos hermanos, mana espiritualmente, uñachta, de Jawanjicho. Segundo raíz, 1 Timoteo 6:10. Iván Carga, amor al dinero. Amén. Munakuy. Kolke munakuy, nisunchis. ¿Ya?
La raíz, ya colque monaco y hermano y cuna, mana deja vayanchistacho espiritualmente, wiñaita, hermano. Mana. En otras palabras, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Si tu tesoro es un carro, una casa, allí está tu corazón. Mientes diciendo, Señor, te amo con todo mi corazón. Es una mentira. Porque tu tesoro está aquí en la tierra y no está en los cielos. Pero no con esto no estoy diciendo, hermanos, entonces carro no. Ustedes pueden tener casa, nosotros podemos tener carro, pero hay una forma correcta. ¿Sí? Hay una forma correcta, mis queridos hermanos. Hay una forma correcta. Dios ha dicho, yo te voy a bendecir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Obedecer su palabra. Eso es la forma correcta. Entonces, mis queridos hermanos, Ishke y raíz casja. Primero, iman casja, amargura. Jepakaj, amor al dinero. Amor al dinero, pisi llamanta, taitanchis manta, takawanchis. Pisi llamantan, taitanchis, pakepanchis, porikuita, chiriachuanchis. Ajinaya patah, me jucha japeramuanchis. Juchamanta zaerikuija, sasa, hermano Icona. Amén. Ama pone descuida cusuncho, sasa. Entonces, hermano Icona, Jojmanta ya, Lili cusunchis, chay 1 Corintios nescata, imanescan, chay cosas kunata, no can demorquich, imanescan, just pasimin, manacan kunasta avergonzana y pacho. Manacan kunasta pisinchana pacho, sino que can kunasta munacuspan hispaniwachanchis taitanchis pasimi. Ndiki taitanchis pasimin munachan no canchis espiritualmente, wiñananchista. Entonces, imagínate ta wiñason, cuintata koi kusunchis nesunchis, caray, jawari kei kashas kanokakson koipe. Jawari amargura kashasqa nuqaq sunquypi. Jawari el amor al dinero kashasqa nuqaq sunquypi. Padre, perdóname. Aquí estoy, Señor. Perdóname. Ajina ninakipaqmi taytanchis simin kashan kaypi waqillaypanalay. Mana pisinchawananchispaqchu. Mana puni. Sayarirusunchis hinaspa taytanchisman q'umiykusunchis nisunchis taytallay pampachaway nispa. Amén. Tayta Dios ninchismi riqsin. Sampankuqninchistapas. Entonces, si mi niwanchis, mana ya paimanta, himatapas pakaita hatishun mancho, ¿ya? Aswan ya nisunchis, perdóname, Señor. Sí, reconoces casunchis, amapuni corinto llahta hinaka, hermano Icuna, chuchusunku casunchicho, aswanpas nisunchis, perdóname, nispa. Maña kusunchis. Amado Señor, gracias. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra, Señor, dice, es como un espejo, Señor, que donde nos miramos podemos ver nuestros errores, nuestras dificultades, Señor. Ciertamente, papá, eso es tu palabra. Hoy hemos visto, papá, a través de tu palabra, Señor, hemos visto nuestro corazón. A través de tu palabra, Señor, nos hemos examinado. Y, Padre, hemos encontrado, Señor, que todavía no estamos creciendo espiritualmente. Quizás, Señor, algunos nos hemos detenido, papá. Hemos dicho que he crecido suficiente. Quizás algunos, Señor, nos hemos dado, Señor, permiso. Quizás algunos, Señor, Padre Santo, que tan solamente con recibirte, tan solamente, Señor, ya ser parte de ti, papá, estamos gustosos con eso, Señor. Y no estamos creciendo espiritualmente. Padre, tú conoces el corazón de cada uno de tus hijos, papá. Ayúdanos a tener un corazón humilde. En aquel tiempo el pueblo de Corinto, tu iglesia, Señor, no quisieron aceptar. Fue necesario, Señor, que tu hijo tenga que citar, Señor, todos los pecados que había ahí para que ellos pudieran reconocer, Señor. Pero hoy, Señor, estamos aquí delante de ti y hemos visto nuestro corazón. Papá, perdóname. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, papá, cada día a crecer. Solamente tu palabra, Señor, puede ayudarnos, papá. Solamente tu palabra puede ayudarnos, Padre Santo, puede ayudarnos a ver, Señor, que todavía hay en nuestra vida pecado, Señor. Tu palabra dice, Señor, despojaos
Ayúdanos a despojarnos, ayúdanos a quitar, Señor, ese pecado, papá, que está en nuestro corazón, en nuestra carne. Y ayúdanos, Señor, a presentarnos delante de ti, Señor, con un corazón limpio. Para que tú sigas obrando, Señor, para que tú sigas formando, Señor, el carácter de tu Hijo en nosotros, para poder caminar en una sola dirección, para poder pensar como pensaba tu Hijo, para poder entender, Señor, que somos un solo cuerpo, para poder caminar en una sola dirección, papá. Ayúdanos, Señor. Gracias, Padre mío, por este tiempo. Gracias por perdonarnos, Señor. Gracias por hablarnos y hacernos ver, Señor, en nuestra vida espiritual, cómo estamos, Señor. Seguro cada uno hemos visto y ahora estamos, Señor, limpiando nuestro corazón y estamos dispuestos a seguir creciendo espiritualmente. Gracias, Padre mío. Gracias por tu palabra. Gracias por la vida de cada uno de tus hijos presentes aquí, papá. Señor, agradecidos, encomendamos nuestras vidas en tus manos, papá. En el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús, oramos. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano.